Bienvenido a esta ponencia. Les saluda Óscar Tomalá Magallán. Les invito a escuchar el análisis acerca de la unidad número 1 y número 2 correspondiente a la asignatura de Organización y Planificación Escolar. La unidad número 1 comprende el tema Centro Educativo como comunidad educativa y abarca subtemas como organización escolar y cultura empírica de la escuela, genealogía de la escuela y cambios experimentados en su organización, organización y cultura material de la escuela. Todo esto con un resultado de aprendizaje, y este resultado de aprendizaje consiste en identificar los desafíos de los centros educativos como comunidad educativa, con la ayuda de los estudios prospectivos, informes de organismos internacionales y nacionales. Bien, ahora empezamos con organización escolar y cultura empírica de la escuela. Para esto primero debemos conocer qué es organización escolar y vamos a hacer mención a conceptos basados en autores. Tenemos en el caso de Blanco, que afirma que la organización escolar es la buena disposición de los elementos necesarios para educar a los niños por medio de la instrucción. Tenemos a Hernández Ruiz, que manifiesta que es la disposición de los diferentes elementos que concurren en la vida escolar. García José manifiesta que la organización escolar es la ordenación de los distintos elementos de la escuela, para que todos concurran adecuadamente a la educación de los escolares. Entonces, ¿qué podemos decir como conclusión? Podemos decir que la organización escolar es un ámbito de estudio específico que trata de una sola cosa, y es de dar respuesta a los problemas educativos, a las actividades y procesos que tienen lugar en diferentes instituciones educativas. O sea, consiste en el estudio de la escuela, en investigar de una manera metódica o de una manera coherente el funcionamiento máximo de los diversos elementos educativos. Por lo tanto, el objeto de organización escolar vendría a ser cada uno de los elementos que constituyen la escuela. ¿Cuáles son estos elementos? Estos elementos son los docentes, los directivos, padres de familia, estudiantes. La organización escolar se convierte en la principal actividad que marca una pauta para definir el éxito que puede tener una institución educativa, para alcanzar todos los objetivos que ésta se plantean, la cual depende en gran medida del desempeño de los agentes que la conforman. Ahora damos paso a la escuela como hecho cultural y realidad empírica. Bien, este tema trae a relucir los procesos culturales de la escuela a través del tiempo y los cambios asociados a la realidad de los estudiantes. Ahora les hablaré un poco más acerca de mi experiencia personal en cuanto a la primaria y secundaria con relación a la escuela como hecho cultural y realidad empírica. Educación como hecho cultural y realidad empírica. Tuve la oportunidad de vivir un sinnúmero de cambios que surgieron en torno a la educación en la época millennial a la generación Z. La educación era considerada tradicional, los estudiantes eran receptores de información, existía una educación instructiva y memorista. En ciertos aspectos la educación era politicalizada. Esto ocasionaba protestas por parte de docentes y estudiantes. ¿Y qué decir de los maestros? Ellos no tenían esa preparación pedagógica, didáctica, no se les daba la importancia necesaria para que impartan una enseñanza de calidad. Sin embargo, a través del tiempo, surgen reformas que ayudan al sistema educativo a sobresalir. Para los años 1997, inicié mi formación dentro del sistema educativo ecuatoriano. En este tiempo, se percibía una educación pagada. Tenía que cancelar matrículas, comprar libros, uniformes u otros pagos extras. Dentro del contexto existía una falta de recursos didácticos. Nos sentábamos en bancas bipersonales, el ambiente no era el adecuado. La falta de docente era notoria, a tal punto de tener que trabajar el docente con 2 o más cursos a la vez. Se notaba una baja calidad en educación. En cuanto al ambiente de estudio, en ocasiones existía temor por los métodos de enseñanza tradicional que se empleaban, como alzar la voz, castigos, golpes con reglas en la mano por parte de los docentes. Durante este tiempo existían constantes pérdidas de clase, debido a protestas que se llevaban a cabo por parte de la UNE e inclusive de estudiantes, provocando enfrentamientos en las calles, debido a políticas erróneas que se empleaban. Dentro de este tiempo, los gobernantes del país fueron Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez, y aunque dentro de la educación se fomentó la entrega de mochilas gratuitas con útiles escolares, platos y alimentación, la colada escolar,
Hubo un tiempo que se alimentaba uno en la escuela, sin embargo, no fue suficiente, porque para ellos la educación nunca fue considerada una prioridad ni una verdadera política de Estado. En el 2005 inicié la secundaria. La metodología de enseñanza era un poco más abierta, el espacio educativo estaba más adecuado, laboratorios de cómputo, eventos culturales. Ya en el 2008 el sistema educativo empezaría a dar un giro de 180 grados al mando de Rafael Correa con políticas educativas claras, con una constitución que concibe la educación como un deber del Estado y un derecho de las personas, además de ser gratuita. La creación de un currículum establecido. Ya en el año 2010 aparecería lo que es la LOEI, la LOES, el CES, el CAES. Para el 2013 surge el programa Quiero ser maestro, de tal forma que se da un poco más de valor a lo que es la labor docente. Es así que se avanzó en calidad y según la UNESCO, Ecuador en esos tiempos se situaba en un nivel medio en cuanto a los estándares de calidad. Ya las paralizaciones, las protestas no tuvieron cabida durante estos años. Continuamos con la genealogía de la escuela y los cambios experimentados en su organización. A nivel global, la escuela nace por los bizantinos, quienes aprendieron de los romanos la idea de enseñar y transmitir conocimiento, pero esta vez en un lugar cerrado. Luego, en el siglo XVIII, la escuela surge como organización interna debido a que no se veía bien que niños de distintas edades estuvieran juntos. Por ende, se intentó distribuir a los niños dentro de las diferentes aulas, de acuerdo a sus edades. Ya en el siglo XIX se da paso a la escuela universal y gratuita, y posteriormente en el siglo XX en las instituciones escolares intervienen los psicólogos, pedagogos y sociólogos, dando vida a las ciencias psicopedagógicas con el propósito de recuperar a niños desviados, debido a qué, a problemas sociales, familiares, resaltando que muy pronto estas ciencias no solamente se dedicarían a niños desviados, sino netamente a todos los niños en general. Ahora conoceremos algo más acerca de la genealogía de la escuela en nuestro país, Ecuador. La educación en el país se inició desde la colonización de América. Con la llegada de los españoles, la educación era impartida por los sacerdotes, quienes eran encargados de evangelizar y enseñar el idioma español a nuestros indígenas. Aquí se fundó la primera escuela en Quito, llamada San Andrés en 1540, y la Universidad San Fulgencio en 1596, ambas por los padres franciscanos. En el gobierno de Juan José Flores, la educación permaneció estática, no tuvo avance. Los alumnos eran escasos, las escuelas eran privadas y la educación para las mujeres era escasa. Ya en el gobierno de Vicente Rocafuerte se impulsó el mejoramiento de la educación pública mediante un decreto legislativo en donde se estableció ya una educación para las mujeres, además de la creación de escuelas y colegios. Con la llegada del general Gabriel García Moreno, al poder se experimentaron cambios. Aquí se importó un modelo educativo europeo, donde la educación era impartida por órdenes religiosas traídas desde Inglaterra o Francia. La educación era memorista y estaba centrado en Dios. Por ende, solo los católicos podían acceder a ella. En el gobierno de Eloy Alfaro se crea la denominada Escuela Democrática. Aquí se propuso lograr que la educación sea para todos y con mayor importancia para la clase baja. Para los años del 2007, a partir de este año, la llegada de Rafael Correa al escenario educativo tomó un rumbo diferente, partiendo desde la creación de un currículum nacional gracias a la Constitución del 2008, que concibe la educación como un deber del Estado y un derecho ineludible de las personas. Hubo un mejoramiento de infraestructura, de creaciones de entidades como el CNCI, el CACSE. Se valoró más la labor docente. La educación pasó a ser inclusiva, ubicando al país en un nivel medio en avances de calidad educativo a nivel mundial. Organización y cultura material de la escuela. Esto está relacionado netamente a la organización de las escuelas en cuanto a sus costumbres y a su contexto y al uso de los recursos materiales y didácticos. Tenemos primero el espacio, hace énfasis a la infraestructura de un salón de clase. Es el sitio donde se concretan los procesos de enseñanza y aprendizaje y estos deben estar bien adecuados, renovados, para facilitar el proceso de aprendizaje y generar la motivación en el estudiante. Pasamos al tiempo. El tiempo consiste en la duración de una actividad. La planificación de una clase debe prever el uso y la distribución del tiempo concreto, pues este factor aporta de gran manera que el aprendizaje sea un poco más efectivo
y este depende de la forma en que se organizan las actividades dentro de las instituciones. El orden es un valor que se aprende en el hogar y es indispensable para lograr los objetivos planteados dentro del aula. Es fundamental para construir un buen ambiente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con valores, buenos hábitos y costumbres. Y por último tenemos la disciplina. La disciplina son técnicas empleadas para mantener un ambiente adecuado para el aprendizaje, relativamente libre de problemas de conducta. Aquí incluye el respeto, normas y límites para llevar a cabo una labor eficiente. Ahora pasamos a los agentes y programas curriculares. Aquí intervienen los agentes curriculares. Estos son las personas ejecutoras del diseño curricular. Dentro de los agentes curriculares intervienen la comunidad educativa, los docentes y los estudiantes. Partamos de la comunidad educativa. Esta comprende la integración de los docentes, estudiantes, centro escolar, padres de familia y comunidad en general, con el fin de realizar un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. Los docentes, estos son los profesionales que facilitan, orientan y acompañan el proceso de aprendizaje. Los estudiantes, estos son los protagonistas y por ende el eje central del proceso y quienes construyen su propio aprendizaje para enfrentarse a la vida y transformar su realidad. Ahora pasamos a los programas curriculares. Los programas curriculares forman parte del currículo nacional de la educación general básica y tienen como finalidad contribuir con orientaciones específicas que permitan concretar las propuestas pedagógicas del currículo nacional. Están alineadas a la edad de los estudiantes, ya sea a nivel inicial, primaria o secundaria, y a las capacidades y estándares de aprendizajes nacionales. Los contextos sociofamiliares. La familia es el primer pilar de formación del niño, por lo cual es considerada como la principal institución o la primera escuela y base de las sociedades humanas. Este núcleo social tiene un objetivo y este objetivo es guiar a los integrantes, o sea, a los niños, para enfrentarse al entorno en el que se desenvolverá en un futuro. Obviamente cada familia posee sus propias características, por ende se va a ver inmersa en distintos factores que pueden beneficiar o afectar el desarrollo de estas características de los niños. Es innegable la importancia que tiene la familia para el niño y la niña, especialmente para fomentar su desarrollo social, ya que la familia representa el primer escenario donde los niños empiezan a socializar. Aquí influye mucho la calidad de la relación familiar, que se mantenga dentro de la familia. Por ende, los alumnos que se desarrollan en un clima familiar favorable tienden a lograr más fácilmente un éxito de la escuela, ya que tienen ventaja, por ejemplo, que se les ayude en las tareas, que se esté pendiente de sus comportamientos y se les oriente frecuentemente en sus acciones. Lo contrario pasa en un ambiente desfavorable, debido a que una familia que no tenga una buena comunicación genera un ambiente desfavorable, y esto impedirá que los alumnos se sientan seguros, tranquilos y concentrados. La participación de la familia es clave en el aprendizaje de los niños y adolescentes. Por tal motivo, el Ministerio de Educación creó el programa Educando en Familia, el cual está orientado a fortalecer y potenciar las relaciones de la familia y las instituciones educativas en todos los niveles del sistema educativo. Esto como una estrategia para mejorar la calidad de educación y vida de los ecuatorianos, previniendo sobre todo los problemas escolares, familiares y sociales que son cada vez más recurrentes. Dentro de este programa se aplicarán estrategias vivenciales para que madres y padres de familia se sensibilicen sobre sus valores en los hogares y su función principal en las escuelas y fortalezcan los vínculos de convivencia. Cabe recalcar que dentro de los contextos sociofamiliares se ha insistido en una mutua colaboración entre los padres y docentes, debido a que la familia conoce intuitivamente mejor a los hijos, mientras que las escuelas aportan con técnicas científicas para la aprehensión de esos conocimientos. Por lo tanto, ambas están encaminadas hacia esa dirección. Programa Educando en Familia. Es un proyecto planteado por el Gobierno Nacional del Ecuador e impulsado a través del Ministerio de Educación. Apoyar la implementación del programa Educando en Familia en grupos e instituciones educativas a nivel nacional para promover actividades de prevención y el desarrollo de capacidades educadoras en madres, padres de familia y o representantes. Los padres de familia han acudido a los talleres Educando en Familia. Estas capacitaciones han permitido tener una mejor
mejor comunicación dentro del hogar. Han aportado en el desarrollo de sus hijos construyendo una conciencia social. Los talleres están dirigidos a padres y madres, es decir, a la comunidad en general, con el fin de generar diálogo entre padres e hijos e incentivar la participación de todos en la construcción de saberes. Dentro del taller, los padres de familia tienen una participación alegre y predispuesta, donde se conversa abiertamente sobre temas de interés respecto a la juventud actual, como el uso de drogas, su prevención frente a pandillas y posponer el inicio de la vida sexual activa a temprana edad. Los padres de familia creen que es necesario que se tome una postura de confianza y comunicación con sus hijos para mantener y construir valores en el hogar. Y qué mejor que participando en el proyecto Educando en Familia. La unidad 2 comprende la construcción de la organización escolar como campo de conocimiento. Aquí se detallan dos puntos importantes: el concepto de organización escolar, origen y evolución, donde están involucradas las organizaciones educativas, las bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares, la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares, y la organización escolar como área de investigación y conocimiento, donde se focaliza la teoría clásica de la organización, los modelos de cultura organizativa, los enfoques políticos de la organización escolar. Todo esto comprende un resultado de aprendizaje y este consiste en trabajar colaborativamente en la preparación de un debate académico sobre la construcción de las organizaciones escolares como campo de conocimiento. El concepto de organización escolar, origen y evolución. Como ya habíamos hablado anteriormente, la organización escolar es un ámbito de estudio específico que trata de dar respuesta a todos los problemas educativos, a las actividades y los procesos que tienen lugar en todos los centros educativos. Ahora hablemos de las organizaciones educativas. Estas organizaciones hacen referencia al orden que debe existir en las instituciones al momento de desarrollar cada uno de sus programas. Estas buscan la calidad en cuanto a la enseñanza y aprendizaje se refiere, centrándose en la organización y gestión de los centros educativos. Ahora pasemos a hablar de los tipos de organización educativa, y existen los siguientes. Aquí tenemos dentro de las escuelas lo que son las organizaciones educativas en el ámbito público y en el ámbito privado. En lo que se refiere al ámbito público, esto se trata de un sistema educativo que tiene como objetivo una gran accesibilidad en cuanto a la población sin ningún tipo de marginación por recursos económicos. Este tipo de organización está a cargo del gobierno. Aquí está inmersa lo que son las escuelas urbanas y las escuelas rurales. Cabe recalcar que las escuelas urbanas son las que están situadas en zonas de ciudades y suelen estar a veces en edificios. Son bastante grandes por lo general, a diferencia de las escuelas rurales que se encuentran en sitios lejanos y están para ofrecer una escolaridad y una educación a los hijos de personas de bajos recursos. En cuanto a la organización escolar educativa privada, es aquella que no está sometida por el gobierno, sino por personas particulares, generalmente son algunas de creencias religiosas. Tenemos también lo que son las facultades y las universidades. Esto ya viene a ser un tipo de organización educativa, pero relacionado al ámbito de la educación superior. Las organizaciones educativas están focalizadas en una finalidad, y es la de mejorar la organización, mejorar la calidad, además de servir para resolver, de servir para potenciar y optimizar lo que es la organización dentro de las instituciones educativas. Estas organizaciones poseen una estructura dividida en órganos unipersonales y órganos colegiados. En los unipersonales se encuentran lo que es el director, el vicedirector, los jefes de estudio, los secretarios, los coordinadores, tutores u otras personas. Dentro de los colegiados tenemos el consejo escolar, los equipos de ciclo, la junta económica del consejo de alumnos, los claustros de profesores, la coordinación pedagógica, departamentos y otros. Bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares. Al hablar de bases teóricas nos referimos a un conjunto de conceptos o diferentes puntos de vista hacia un enfoque determinado, en este caso hacia las organizaciones escolares. Cabe recalcar que si no existe una buena base teórica, todo instrumento diseñado o seleccionado o cualquier teoría empleada en algún estudio carecerá de validez. Por ende tenemos: Ainhoa García Calvo dice que las organizaciones escolares tienen como objeto de estudio la institución educativa, ya que considera la escuela como la interacción armónica de los diferentes elementos
que lo componen y éste se preocupa principalmente de la instrucción, de la formación y educación de los escolares. ¿Qué quiere decir? Es decir, que se encarga de estudiar la escuela teniendo como meta la mejora en cuanto a la relación y enseñanza y aprendizaje. Tenemos también a Isabel Fernández, quien afirma que estas organizaciones, para poder establecer y aplicar los principios, leyes y prácticas por las que se rigen las escuelas en general, con el único fin de que todos ayuden convenientemente a la educación de los estudiantes, están apoyadas en teoría científica. No podemos dejar de mencionar lo que dice la RAE, quien manifiesta que la organización escolar es la acción y efecto de organizar también al conjunto de personas con los medios adecuados que funcionan para alcanzar un fin determinado. Entonces no podemos dar cuenta que todas las definiciones de organización escolar apuntan a una sola cosa, a mejorar la función educativa, para facilitar un poco más el proceso de aprendizaje, un aprendizaje didáctico, pedagógico, claro, preciso y conciso, ya que de una adecuada planificación, organización, ejecución y control de las actividades resulta esencial para la formación y desarrollo de las habilidades, hábitos, actitudes, valores y sentimientos de las personas. Sin embargo, la organización en cuanto a la vida de las instituciones educativas debe atenderse a los siguientes aspectos. Primero, debe atenderse a los principios generales de la educación, de la dirección y los objetivos elaborados cada año. Debe estar ligado al diagnóstico integral de las escuelas y a la comunidad en sí, a su contexto educativo. Las aspiraciones del modelo de la escuela en cuestión, a los objetivos de cada nivel y de grado, al contenido, a los métodos y estilo de dirección, la creación de un ambiente adecuado en el que se desarrolla el proceso educativo. Algo importante que también está ligado a la organización educativa es el papel del docente en la dirección del proceso en cuanto a sus clases y sus otras formas organizativas de impartir los contenidos educativos. En conclusión, la organización escolar es incuestionable dentro de cada institución educativa, debido a la importancia, pues abordan normas y requisitos y regularidades que los directivos deben tener en cuenta para fomentar una buena organización de trabajo en la toma de decisiones. Estos fundamentos deben ser del conocimiento de todos los que participan en el proceso pedagógico, si no, nunca se llegará al fin planteado. La metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones educativas. Sabemos que metáforas son figuras literarias y en el sentido de filosofía, las metáforas son entendidas como el medio que utilizamos para sobreescribir una realidad en un lenguaje un poco más alterno. Dentro de los contextos organizativos, el estudio de la metáfora resulta ser un interesante enfoque, ya que puede ayudar a descubrir las teorías implícitas que forman parte de una cultura de las escuelas. Ahora, ¿cómo implica el uso de la metáfora para comprender la complejidad de las organizaciones escolares? Desde hace un tiempo, las organizaciones se analizan como realidades culturales, en donde se comparten valores, creencias, mitos, símbolos, normas, etc. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva cultural y simbólica, algunos autores manifiestan cuán importante es el uso de la metáfora para la creación del conocimiento en el modo de definir el mundo a través de un proceso de interpretación. La metáfora nos adentra al mundo subjetivo del sujeto y nos revela un modo de pensar y un modo de ver que traspasa paradigmas de cómo comprendemos nuestro mundo en general. Esto ha afirmado Morgan en 1998. El mismo Morgan, mediante una investigación, pudo encontrar que muchas personas entrevistadas definían a la escuela a través de varias metáforas que ayudaron a caracterizar la dinámica dentro de la escuela. Estos ejemplos son, cuando querían referirse a los lazos familiares y afectivos de una escuela, hablaban metafóricamente de somos una familia, es como nuestra casa, es nuestro segundo hogar, los docentes son nuestros padres. También, cuando querían referirse a la exigencia que se llevaba en esas escuelas, ellos hablaban metafóricamente como nos exprimen hasta lo más máximo, hacemos un trabajo de hormiga. Entonces, ellos expresaban una realidad a través de otra realidad, pero con un concepto similar que guardaba una relación semejante. Cabe recalcar que aquí se hace uso de un lenguaje figurado. Para terminar con esto de la metáfora, Rosa Vázquez Recio afirma que las metáforas son una vía posible donde se puede comprender y explicar
las organizaciones escolares y la dirección de los centros educativos. Las organizaciones escolares como área de investigación y conocimiento. Tenemos las teorías clásicas de la organización y otros paradigmas. Aquí, Gung Hu se basa en 3 principios básicos: el espíritu de la ardilla, el estilo del castor y el don del ganso. Cada uno de estos principios se complementan entre sí, por lo cual en cualquier organización que se aplique el Gung Hu puede conducir al éxito organizacional. Como primer punto tenemos el espíritu de la ardilla y referencia el trabajo que vale. En esta fase se descubre por qué su trabajo es importante, se requiere el desarrollo de metas compartidas y el rendimiento de estas. Ahora, en el estilo del castor, hace énfasis a mantener el control para alcanzar la meta. Aquí en este método se propone un terreno de juego que tiene marcado el territorio con claridad. Sugiere que los pensamientos, sentimientos, necesidades y sueños se respeten, se escuchen y se actúe sobre todo con respeto. Aquí en esta fase se establece que se debe colocar a la persona a trabajar en lo que verdaderamente saben hacer, valorar lo que hacen, hacerles sentir que su trabajo no es un trabajo, sino algo placentero. Hacer que las personas se sientan que no tienen que trabajar, sino que tienen la oportunidad de efectuar lo que hacen. El estilo del ganso enfatiza estimular el trabajo bien hecho. Aquí se hace la recomendación de realizar felicitaciones que sean realmente verdaderas, oportunas, auténticas, en respuesta a algo concreto. Los modelos de cultura organizativa de los centros educativos. Aquí intervienen lo que es el esquema de visión, misión, valores y la planificación estratégica, los documentos institucionales y el liderazgo. En la misión se formularán los principios que orientan y dan sentido al centro educativo. Lo que es los valores, se deberán formular aquellos que se consideran adecuados para desarrollar y potenciar en toda la comunidad educativa. En lo que respecta a la visión, consiste en formular los objetivos que se plantean para construir el centro al que se irá llegando con el objetivo planteado. Continuamos con la planificación estratégica. Esta resulta una herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas propuestas. Los documentos. Los documentos institucionales son los documentos establecidos por la administración educativa para la organización y el buen funcionamiento de los centros educativos. Y terminamos con lo que es el liderazgo. El liderazgo es un factor determinante en los procesos de cambio y mejora, ya que se puede afirmar que existen innumerables evidencias que sin un liderazgo comprometido, estos procesos jamás llegarían a completarse. Los enfoques políticos de la organización escolar. Tenemos 3 enfoques. El primero es el enfoque científico racional o paradigma estructural. Este enfoque se fundamenta en que la realidad es una entidad cierta y observable, capaz de ser estructurada y organizada en un sentido razonable. Bajo este esquema, la escuela resulta una estructura rígida, donde las funciones, los roles y las normas tienen como fin la socialización y la selección social en un marco ordenado y organizado con la finalidad de promover la eficacia y la eficiencia. El segundo enfoque es el enfoque sociocrítico o paradigma político. Este se trata de una perspectiva centrada en la lectura política de las organizaciones, en la cual éstas se presentan a manera de alianzas, pactos entre distintos miembros o diferentes grupos que poseen unos intereses y ejercen una influencia para conseguir las metas consideradas más adecuadas. La finalidad de este paradigma es profundizar el análisis de la realidad para conocer por qué se presentan de una manera determinada, con el objetivo de transformar la realidad ya existente. El enfoque interpretativo, simbólico o paradigma cultural. Este centra su atención en el mundo de los significados y la simbología, que configura a la realidad de las organizaciones educativas, es decir, se sitúa en aspectos como valores, ritos, creencias que interactúan dentro de la cultura del centro. Estos ritos y celebraciones simbolizan aspectos que comparten el grupo de personas que conviven dentro de la escuela. Así como ejemplo, en un centro educativo puede haber rutinas como el canto del himno nacional todos los días lunes a la primera hora, o la formación de los alumnos antes de entrar a clase. Esto es lo que se convierte en los ritos y las celebraciones de cada una de las instituciones educativas. Esto fue el análisis de la unidad número 1 y unidad número 2
de la asignatura Organización y Planificación Escolar. Espero haya sido de su agrado. Hasta otra oportunidad. Gracias.